So now let's Bueno, ahora rehearse the que conference. ensayemos la conferencia. We're at the end. Hemos llegado al final. I was thinking what each of these He messages meditado en qué significa cada mensaje para el cristiano. En el primer mensaje, ¿qué significado tiene para el cristiano? ¿Cuál fue el texto? Isaías 40. Isaiah 40. Eagles Alas de águila. Estuve pensando en eso esta mañana. Alas poderosas. Los hijos de Dios son los que tienen la promesa de que si esperamos a Él, levantaremos a alas de águilas. What was the next ¿Cuál fue el message? siguiente mensaje? John 6:37. Juan 6:37. Think of eagles' wings. That's Pienso en promise. And then alas de águila. those who have been Esa es una promesa, que somos los que hemos sido dados al Padre. Somos los que hemos venido a Cristo. next message. ¿Y el siguiente mensaje cuál fue? What was the third message? ¿Cuál fue el tercer mensaje? 1 Corinthians 3. We're not mere 1 Corintios 3. No somos Don't act- meramente I love hombres. that text. Don't act Siempre me ha like encantado you're ese texto. We don't have to act like No that. andes como So, meramente eagles' hombre. wings, No tenemos que actuar como otros. Entonces, alas de águila, We've been given hemos sido hechos un regalo dado al Hijo. Y no somos hombres meramente. ¿Cuál fue el cuarto mensaje? Philippians 3. We are the Filipenses 3. Nosotros somos la verdadera circuncisión God in the Spirit. y adoramos a Dios en el Espíritu. We boast in the Lord Jesus Christ. Nos gloriamos en el Señor Jesucristo, no teniendo la confianza en la carne. Which one was it? ¿Cuál fue el siguiente mensaje? Hebrews 6. Hebreos 6. Yeah, I was thinking about that this morning. Sí, estuve meditando en eso esta mañana. Having no hope and without God in the world. Extranjeros, extraños, alejados a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es como nosotros Think that way. andábamos, como éramos. No pensábamos de ese modo, pero era así. Y ahora, en Cristo, todas esas promesas pertenecen a nosotros. Somos aquellos Been made a present to the Son. con alas de águilas, personas que hemos sido hechos un regalo para el Hijo. Somos personas que no somos meramente hombres, somos de la verdadera circuncisión. Somos personas de promesa. Y llegado aquí es donde estamos en la conferencia. Vamos a orar. Father, we pray for the help that you know Padre. that we need. Te pedimos la ayuda que tú sabes que necesitamos. Soy necesitado, nosotros somos necesitados. Y Padre, aquí estamos al final de una conferencia y nuestro deseo es igual que fue en el principio. Queremos que lo que está pasando aquí tenga importancia, que sea significativo, que ayude a tu pueblo y te pedimos que tú lo hagas así, en el nombre de Cristo. Okay, I'd like to have you turn Bueno, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 17. Okay. I'm not real polished. soy in the muy pulpit. I'm sure Suave you can see cuando that. se trata de cómo andar en el púlpito. Bueno, Acts Hechos chapter capítulo 17. 17. Sí, ayer se me cayó el libro, ¿no? Hechos capítulo 17. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Amphipolis and Pasando por Apollonia, they came Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, and Paul went in as was donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, from the scripture. fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, It was necessary for declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, and some of them were decía él, persuaded, es el employing Cristo. Paul and Silas, Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no But pocas. the Jews were jealous. Entonces los judíos que no creían
teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas And what I cosas. want us to focus on this morning, Y en lo que quiero que nos centremos en esta mañana es que estos hombres upside down, que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pablo, Silas, probablemente Timoteo, Timothy, they have come han llegado a Tesalónica. Y el mundo que los puede mirar dice: estos tipos están trastornando el mundo. ¿Alguna vez has pensado en esa idea, ese concepto de trastornar? Bueno, la parte de arriba se voltea, se pone, por abajo. Y no deja las cosas lo mismo. Ellos están sacudiendo las cosas. Están trastornando la cosa. Volteando la cosa. Algo que iba de una dirección. Ahora la persona que mira eso, reconocen esto. Los hombres que entraron a la sinagoga no dejan las cosas igual. Y ahora las cosas como antes eran ya son diferentes. Cosas que iban hacia esa dirección ahora van hasta esta dirección. Y eso es lo que la gente está observando. Y esto es de lo que yo quiero hablar. men, Hombres, y mi esposa me dijo, las mujeres también trastornan el mundo. También los hombres que trastornan el mundo entero. Quiero hablar de eso. Hombres que trastornan el mundo. Hace varias semanas atrás, mientras estaba meditando en este mensaje, I was thinking about pues estuve meditando en los hombres que trastornan el mundo y cómo eso se relaciona a mí en cuanto a mis días perdidos, cuando yo era inconverso. Y yo estaba pensando que antes que Dios me salvó, la manera en que yo vivía antes, yo estaba en este globo. Yo no estaba consciente de que había personas que trastornaban el mundo. Y no es que yo simplemente fuera un espectador observando a otros trastornando el mundo, como alguien que ve los atletas que juegan en el campo de deporte. Yo no sabía que era real. Yo no supe que había estos reinos poderosos que avanzan. Uno avanza, otro cede, y que este tipo de cosas estaban sucediendo en el mundo. Y me puse a pensar, esto es como es. Hay aquellos que trastornan el mundo entero. Hay aquellos que miran a otros que lo trastornan y hay otros aún que ni siquiera se dan cuenta de que esto está pasando. Y creo que la pregunta que debemos hacer es, ¿dónde me encuentro yo? ¿En qué categoría do I fall into? estoy yo? ¿Y en qué categoría siquiera quiero estar? Y ahí estaba yo, y no tenía la menor idea de que la batalla estaba dando lugar a mi alrededor. Bueno, yo estaba muy asombrado de que en verdad hay personas nacidas de nuevo que estaban en el mundo a mi alrededor, que hay personas que estaban haciendo cosas en el reino de Cristo. A veces yo me pongo a ver un sermón antiguo de algún predicador, predicado en 1983 o 85, y yo pensé, estos hombres estaban parados en un púlpito declarando palabras de vida eterna, y yo estaba trabajando con mi motocicleta, pensando en la fiesta que yo iba a asistir el viernes. Totalmente sin idea alguna. No tenía la menor idea de que algo estaba pasando. Y de hecho algo estaba pasando. Y de hecho mi propio mundo estaba a punto de ser trastornado. Y no tenía ni idea de que eso me iba a pasar. No tenía ni idea. Pero ¿saben qué? Tenemos alguna idea.
Tú y yo tenemos alguna idea porque tenemos nuestra Biblia y podemos mirar aquí y podemos mirar a Hechos 17 y podemos mirar a estos hombres que llegaron a Tesalónica y podemos decir, hay hombres que trastornan el mundo entero. O por lo menos hubo. Por lo menos había personas en algún entonces. Y entonces la carga que tengo, ¿qué tiene que ver esto con tú y yo? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Simplemente vamos a concluir que en verdad esto no tiene nada que ver con nosotros. O simplemente concluimos que lo que mi primer pastor en Michigan, la primera iglesia donde yo era miembro, en una iglesia bautista de Gracia Soberana ahí en la parte sur oeste de Michigan. Y el pastor me dijo, porque yo iba a él hablándole del libro de Hechos, y él me dijo, bueno, no tienes que preocuparte por eso. Esto fue una fase transitoria en la iglesia. Simplemente algo transitorio. ¿Es verdad eso? ¿Eso es lo que hacemos con esto? Simplemente vamos a, dejar a un lado esto y menospreciarlo diciendo no tiene nada que ver con mi vida, mi iglesia en este mundo. ¿Debemos pensar así al respecto? That's not how you know the reason that I even ended ¿Saben la up razón por la que yo llegué a Texas? Se debió a que algo no estaba correcto, algo no estaba bien. Yo lo sentí en mi propio alma cuando el Señor me salvó. Eso trastornó mi vida. Hubo algo sobrenatural. in this world and what I Y heard lo que from yo oí de ese pastor, empecé a orar, Señor, por favor, abre una puerta en alguna parte donde ellos afirman las doctrinas de la gracia, donde son bautistas y donde hay realidad del libro de Hechos en ese lugar. Y eso es lo que anhelo. Y empecé a orar. Y entonces mi trabajo en la compañía tenía un proyecto en el Alamo Dome en San Antonio. Entonces el Señor lo hizo que yo me topara con John Seitzma. Entonces me mudé ahí y yo estaba en esa iglesia y me acuerdo del mismo lugar donde yo me estaba sentado escuchando a Pat Horner predicando. Y yo recuerdo cuando él lo dijo, él fue a Hechos capítulo 1, Hechos 1:1, donde eso dice, treatise. He was reading from en the el King primer tratado, oh Teófilo, y él estaba abordando lo que Jesús empezó a hacer y enseñar. Luke says to this Y Lucas Theophilus, dice a este Teófilo, my former treatise, en my el former primer letter tratado was all about what Jesus tiene todo que ver con las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Pat dijo, ¿lo ves? El libro de Hechos tiene todo que ver con lo que Jesús continúa haciendo y enseñando. Y llegué a un lugar donde ellos creían que las mismas cosas que suceden en el libro de los Hechos siguen pasando, siguen sucediendo, y que Jesús dice que estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Y el pastor hizo ese punto. ¿Y qué significa? Que Jesús ya no terminó. Él inicia ahí y no ha terminado. Y esto es lo que Pat dijo, eso es lo que yo estaba buscando. Encontré lo que yo estaba buscando. Me di cuenta de que llegué a un lugar donde la gente tenía esperanza de que la gente se salvara, lo que no vi en Michigan. Y ahí Cristo, en el libro de los Hechos, que no ha terminado aún está obrando. Este es un libro donde Jesús domina, donde Jesús está activo, y no solamente hasta el capítulo 28. Yo no sé qué ustedes opinan acerca del movimiento Acts 29, Hechos 29, pero ellos tienen una verdad ahí, que Él continúa actuando. No terminó ahí en Hechos 28. Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Y Él tiene todo poder, toda autoridad. El libro de Hechos no es transitorio. Y de repente, ahí estaba. Pat hizo ese punto, enfatizó eso, que algo está sucediendo ahora y algo ha estado pasando hasta ahora. Y yo no estaba buscando en los lugares correctos. Yo había sido un católico nominal. Yo no sabía dónde estaban los cristianos o qué eran. Pero tenía mi Biblia con el libro de lo hecho. Y en algún momento de esos primeros días, yo me topé con algún set de George Whitefield. Ayer hablé de tomo 1 de Arnie Dallimore y leí ahí que sí, Jesús vino al mundo y comenzó algo. Y Él murió, fue crucificado y resucitó de los muertos y ascendió. Y eso solo fue el it goes inicio. on from there.
Eso solo fue el comienzo, pero no fue el final. La ascensión abre un nuevo capítulo a lo que Jesús sigue haciendo y lo vi claramente en las páginas de mi Biblia. Jesucristo no ha terminado todavía y ahí mismo, el hermano Pat hizo énfasis en esto y lo sentí en mi alma. Pero ¿sabes qué? Luego surge la pregunta, ¿dónde se encuentra esto? Y oí un pastor de esta área en sermonario y dijo algo así como, bueno, no debemos esperar ver eso. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Y probablemente mi pastor allá en Michigan estaba pensando lo mismo. Y yo también me preguntaba lo mismo. ¿Alguna vez has escuchado el mensaje donde Paul Washer dice que como un cristiano joven, él quería quitar el libro de Hechos de su Biblia? Y cuando yo lo escuché decir eso por primera vez, eso resonaba conmigo. Yo entendía. El Craig Musselman y yo, después de ser salvos, a veces pasamos toda la noche allí en un cuarto con el libro de los Hechos abierto, con nuestros corazones encendidos. Estamos buscando aquí y estamos buscando en la biografía de Whitefield. ¿Y saben qué? El asunto ya pasaron 1700 años de una cosa a la otra y vemos la misma cosa está pasando aquí que allá. Y luego echamos una vista por la ventana diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo no estaba contento con esa respuesta de que, y eso no se debe esperar ya. Pero espérate, ¿por qué sucedió 1700 después si eso terminó en Hechos 28? Eso no puede explicar lo que está pasando aquí. And I wanted something more. Y yo quería algo más. Brethren, that's Hermanos, what I want to talk about. eso es de lo que quiero Some say, hablar. Where is it? Where is it? Algunos dirán, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues eso es todo. Eso es lo que debemos creer, que eso es lo que debemos esperar. Y algunos nos dirán, por supuesto, eso es lo que debemos esperar. No vemos nada en nuestro día. But you know, I was there too. Pero ¿saben qué? Yo estaba ahí también. Si no entendieron la razón por qué Paul Washer quería quitar el libro de los Hechos de ahí, porque él sentía que eso era pues una mofa. I don't want to just read these things. Y yo in no the simplemente pages, quiero books. leer esto en las páginas de los libros. Si ustedes toman mi set de Hudson Taylor y los huelen a algo muy, muy antiguo. Huelen mal, huelen de molde. Y a mí me gustan libros así. Bueno, no me malentiendan, hay que leerlos. Pero eso es lo único que quieren hacer. O sea, estaba diciéndoles ayer de cómo estaban orando por fe y es glorioso, y Hudson Taylor en un barco y están a punto de naufragar y ellos oran y luego sopla el viento, es maravilloso. No, él realmente estaba ahí cuando la posibilidad de ser comido por tiburones o ser matado ahí en el mar. Bueno, no solo quiero leer eso, sino quiero vivir eso. ¿No quieren eso? No simplemente quiero tener un libro antiguo que huele mal, porque, bueno, los libros antiguos hablan de cosas antiguas y entre más gloriosos que puedan ser. ¿Ustedes quieren vivir del pasado? ¿Ustedes quieren vivir así? He aquí estos hombres que trastornaron el mundo y luego nos ponemos a leer la biografía de Whitefield y tenemos Howell Harris y Daniel Rowland y los Wesleys y tenemos Edwards, y cuando estamos en esas páginas es igual que el libro de Hechos. Hay electricidad allí, la religión fría y muerta no sobrevive allí, hay algo real ahí, algo vivo ahí, y eso es lo que anhelo. Entonces la cuestión es, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy en día? ¿Y realmente importa? Y yo creo que para entender lo que tiene que ver con nosotros, quizás debemos plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos hombres que están entrando a la sinagoga? ¿Cómo explicamos lo que está pasando en el libro de los Hechos o en las biografías? ¿Cuál es la explicación a todo esto? A Pablo trastornando las cosas, sacudiendo las cosas. Había hombres que iban al infierno y ahora van
a la eternidad, a la gloria. Personas que son esclavas al pecado y ahora aman a Cristo. Personas en tinieblas y ahora en luz. Cambio radical. Cambio radical. Personas que fueron a la sinagoga y todo que ver con su vida, su religión, su cultura, y ahora ya no van allí. Ahora adoran a Cristo. Transformación radical. Personas en tinieblas, paganos. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cuál es la explicación? Y alguien dirá, ¿pero no lo viste ahí en Hechos 17? Paul spoke to them from the Pablo scriptures. los habló de las Escrituras, predicó a Cristo. Bueno, sin duda alguna. Claro, pero no algunos de ustedes han hablado de Cristo y no han visto absolutamente nada. Entonces esa respuesta no es suficiente en sí mismo. No es solamente eso. Y lo que empecé a preguntarme es, justo aquí en Hechos 17, ¿qué pasó anterior a eso? ¿Y saben lo que pasa antes de eso? Si seguimos ese camino al norte hacia Filipos, ¿y qué te pasa ahí? Están ahí cantando y orando y Dios se manifestó y sacudió el lugar. Lucas quiere que veamos los hechos. Y si seguimos los hechos que él pone, Dios se manifestó, se sacudió el lugar, Dios llegó y se abren las puertas. El carcelero en Filipos se convierte. Y si vamos anterior a eso, Dios se manifestó, fue hecho fuera un espíritu de adivinación de bruja. Bueno, contra los demonios somos indefensos. Dios se manifestó. Eso fue lo que pasó. Dios se manifestó ahí al lado del río y el corazón de Lidia se movió. Lo que pasó en Filipos no hay ninguna explicación. Una y otra vez, Lucas está destacando que Dios se manifestó y hizo esto y aquello. Y si trazamos la línea hacia atrás, ahí a la costa de donde ellos navegaron, ¿y qué pasa ahí? Pablo no es permitido predicar en la Asia y luego quisiera ir a Bitinia y no puede ir ahí. ¿Por qué no? Porque Dios llega y Dios lo está moviendo y Dios lo está poniendo allá. Dice Pablo, no puedes ir por allá, no puedes ir por acá. Y luego tiene una visión de Macedonia. ¿Y qué pasó? Dios le dio dirección, le guió, le dio esta visión, Macedonia. Y luego no es Pablo y Silas, sino Pablo y Bernabé. ¿Y qué pasa? Llegan ahí a religión en Antioquía, en Siria, y luego Dios se manifiesta. Dice, aparten estos hombres a la obra a las que yo les he llamado. Dios se manifestó. Y más anterior a eso, ¿qué pasó? Hay este hombre que está respirando matanzas y muerte y yendo rumbo a Damasco, y Dios se manifestó en la persona de Jesús de Nazaret y lo derriba allí y convierte a Pablo. Y luego anterior a eso, no es Pablo, sino Pedro. ¿Y qué pasa ahí? En el día de Pentecostés, en el Espíritu de Dios llega. Y si vamos más allá, más anterior, ¿qué pasa? ¿Qué pasa anteriormente? Las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué pasa anterior a eso? Dios vino, Dios se manifestó en carne. Y ahora, todas esas cosas que hablamos en este mensaje, que anunciamos. Pero a lo largo de todo esto, esa es la explicación. Si vamos más y más atrás, es Dios se manifestó, Dios se manifestó, Dios se manifestó. ¿Qué otra explicación hay de que los hombres trastornan el mundo? Tenemos que comenzar justo aquí. Esa es la respuesta, el Dios viviente. Hermanos, ¿cómo? ¿A qué se debe que las páginas en la biografía de Whitefield se parecen tanto al libro de Hechos? Es porque fueron así como el libro de Hechos. Dios se manifestó, la presencia de Dios se manifestó y fue real. Dios estaba moviéndose. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Tiene todo que ver con nosotros. ¿Han estado observando lo que está pasando en el mundo? ¿Han estado siguiendo las noticias del mundo? ¿Están observando el crecimiento del islamismo? Yasha dijo que la cantidad de hombres musulmanes han salido de Edmonton para pelear con ISIS. Hemos visto ISIS que han atravesado el norte de África para entrar a la Italia. Ustedes están mirando eso. Están viendo mezquitos que están
siendo construidos en nuestro propio país. ¿Ustedes ven eso? Esa agenda de los homosexuales ahí en Indiana, lo que acaba de pasar con el gobernador. Alguna política de libertad religiosa y todos los homosexuales y los que quieren cambiar de sexo, todos están bien airados. Ese deterioro moral, ¿están viendo lo que está pasando con el gobierno nuestro y las decisiones que toma nuestro presidente? Miren el mundo en el que estamos. Dios nos ayude si creemos que un presidente republicano va a arreglar todo eso. ¿Qué va? Hermanos, cuando empiecen a ver esto aquí, los líderes no eran más capaces que nuestros líderes hoy en día. Pero ¿qué estaba pasando en ese entonces? Dios se estaba manifestando. Y a Lucas le encantan decirnos eso. Tenemos que notar esto. Sí, tenemos hombres que trastornan el mundo. Sin embargo, tienen que ver de dónde viene su poder, las cosas que Lucas enfatiza. De aquí, luego, Pablo pasa a Corinto y Dios se manifiesta. Dice Pablo, tengo mucha gente, mucho pueblo en esta ciudad. Y en Jerusalén lo arrestan y los romanos lo tienen. ¿Y qué pasa? El Señor viene, se le presenta y dice, Pablo, tú vas a predicar el Evangelio en Roma. ¿Y cómo entendemos eso? Pues bueno, Pablo, los romanos están ahí, los judíos quieren matarte, también los judíos, los romanos tienen que atravesar mares con muchas tormentas, es posible que naufraguen, pero Dios está en el asunto, Dios está ahí, Dios está guiando, Dios está dándole dirección, la mano de Dios está sobre él, incluso en ese naufragio, donde dice que Dios está conmigo, de quien yo soy, a quien sirvo. Y Dios está llegando. Eso es lo que necesitamos, un Dios que va más allá de Hechos 28. Y solo tenemos que detenernos por un momento. Yo sé que pensamos en esto y una y otra vez se ha dicho esto, pero recordémonos una vez más, porque es muy congruente con las cosas que incluso empezamos a escuchar el jueves por la noche. Débiles. Eso no es una invención de imaginación de Mac, venir y predicar acerca de nuestra debilidad y nuestra fatiga. Desde Isaías 40, esos hombres eran débiles. Y sabemos que mayormente eran pescadores. Si no fuera por el hecho de que Jesús atrajo a estos hombres a sí mismo, hubieran sido insignificantes. Se hubieran pasado, hubieran desaparecido como los demás, sin saber nada de ellos. Y alguien dice, pero Pablo, él era erudito, fue entrenado a los pies de Gamaliel. Pero aún Pablo, piénsenlo, él dice a los corintios, débiles, despreciados, pues no tenemos dónde vivir. Y a los Gálatas él dice, él habla de su enfermedad del cuerpo. Es posible que llegó ahí por causa de una enfermedad del cuerpo. Él habla en 2 de Corintios acerca de la presencia corporal débil de él y que dicen que su palabra es menospreciable. Imagínense, estos hombres no tienen títulos, no son ricos. Pablo sí tiene estudios, pero aún en eso, pues su palabra es menospreciable y su presencia corporal es débil. Este tipo no es como el rey Saulo, que es pues mucho más allá de todos los demás y tiene una presencia. No, este es uno que entra And then think about their message. y pónganse a pensar en el mensaje de ellos. Venimos aquí para contarles que un carpintero judío murió y él es el Mesías. Y resucitó. De hecho, ¿y dónde está? No se lo podemos presentar porque ya ascendió al cielo. Bueno, tú intenta hacer eso. Intenta presentar ese mensaje a ver cuánta gente te cree. Bueno, mi tío Joe murió, resucitó de nuevo. Y no puedes verlo porque él fue al cielo. Y saben que los hombres siempre han tenido sus sectas, siempre han tenido sus
sus grupos así, sus sectas Judas of de Galilee. seguidores. That's what Gamaliel ¿Quién said. fue Judas de These other Galilea? guys, we've had these, Estos otros, upstart cult leaders. tal vez come and go. ya hubo estos líderes. ¿Y qué fue lo que dijeron? Pues si no es de Dios, va a desaparecer. Si uno tiene carisma, mucha personalidad, puede lograr tener seguidores como Jim Jones o como otros, pero luego desvanece, desaparece. Pero estos hombres son nadie. Entonces, de aquí Dios los esparce, entran en Samaria, hay mucho gozo en esta ciudad, explota avivamiento. Luego pasan a Siria, la iglesia en Antioquía nace y hay avivamiento allí. Llegamos a Antioquía y Pisidia y un gran movimiento de Dios. Y luego llegamos a Éfeso y están quemando sus libros de brujería y avivamiento llega al lugar. Y luego a Tesalónica dijo, no muy pocos, sino muchos. Tengo mucho pueblo aquí. ¿Cómo explicamos a estos tipos Having these kind of results. teniendo estos resultados? Hermanos, no hay ninguna otra explicación No explanation, but then the presence. fuera de la presencia de Dios. Que la presencia de Dios está con ellos. Esta es una realidad que Jesucristo ya no terminó aún. Jesucristo está sobre ese trono, sí, pero aún así Jesús está actuando. Él está trabajando todavía. Nunca habríamos escuchado de 60,000. Esa es una estimación de gobierno. 60,000 Yemeni? What is it? de Yemen, de los del Yemen 60,000. o de Yemen. 60,000 Jesus. son salvos. ¿Cómo es? Jesucristo. ¿Quién está haciendo eso? Personas insignificantes que nadie sabe. Hold up Hudson Taylor and George. Bueno, nosotros traemos estos libros de Hudson Taylor y George Whitefield, pero mediten en personas como esos pescadores que no son desconocidos, débiles, They're out sin elocuencia. there. Se encuentran ahí 1,000 converts are coming. con 60,000 conversos. ¿De dónde vienen ellos? Jesucristo no ha terminado todavía. Acting. Él está moviendo. God has Él está obrando. Dios se ha manifestado y por eso podemos explicar cómo el mundo se trastorna, es trastornado. Pensemos en estos. Son lanzados al mundo. ¿Y contra qué estamos? Estos tipos están contra el judaísmo, todo el sistema judío religioso. You're up against the Pharisees. Están enfrentando los fariseos, el Sanhedrin, los abogados y los escribas y los saduceos. Tú estás enfrentando a paganos, religiones de los paganos. Estás enfrentando a Roma. Están enfrentando a los corazones duros de los hombres y mujeres. Están enfrentando al diablo. Think about who these guys are. Think about this. Ponte a pensar en quiénes son estos hombres. Contra esta multitud, contra esta multitud. Es este grupo que salió de ese aposento alto. ¿Quiénes son? Pues no hay explicación alguna, excepto Dios se manifestó. Y esa es nuestra única esperanza hoy. Es nuestra única esperanza hoy día. La iglesia se movió. Y hermanos, piensen conmigo. Meditemos en dónde estamos y en lo que necesitamos. Ruby and I were talking about Ruby y yo these conferences, estuvimos hablando de esas conferencias and I can remember, y puedo recordar, I hear yo Charles oigo and que Mac and others speak oigo a about Charles y some Mac of the conferences hablando they had, acerca de algunas conferencias que tuvieron en Bentley demons being cast out and people y demonios siendo echados fuera y gente que se salvaron maravillosamente, despliegues del poder de Dios. Y ellos hablan de eso y hablan de Ravenhill y yo leo esto words is, y they speak about the McLeod y hablan de los hermanos MacLeod y yo leo estas biografías y en estos momentos de avivamiento. ¿No queremos eso, hermanos? It's not going to happen because we get Esto no va a ingenious. pasar porque llegamos a ser ingenios, porque nosotros inventamos alguna nueva manera. Hermanos, Shortcuts here. no hay ningún atajo aquí.
La iglesia avanzó hacia adelante en el poder de Dios y siempre ha sido así, en cada momento, en cada punto en la historia de la iglesia, en Yemen o sea cualquier lugar, siempre ha sido igual. Donde quiera que la iglesia hace nuevos avances a las ataduras de las tinieblas y trastorna el mundo, una y otra vez, siempre es donde hay algo nuevo, hay algún nuevo regreso al Nuevo Testamento y al poder del Nuevo Testamento y al poder de la presencia de Dios neotestamentario. Siempre esa es la explicación, que Dios se manifiesta. No es que ellos se volvieron más inteligentes, más eruditos, estudiaron más tiempo. Mire, no estoy menospreciando los estudios, pero ¿saben lo que quiero decir? La respuesta a este tipo de cosa es la presencia de Dios. Y es precisamente por eso que Whitefield tiene ese chispa como de Pentecostés, porque Dios se había manifestado. Hermanos, la verdad es que nosotros, como dijo Tozer, somos tan desesperadamente, quedados faltos en comparación con el mundo. We have no chance. Y hermanos, no tenemos ninguna posibilidad de victoria excepto que Dios venga, que Dios se manifieste. No tendremos éxito a menos que Dios se manifieste. Nuestra posibilidad de éxito en contra del islamismo y el crecimiento del islamismo y toda la atadura satánica, diabólica detrás de un sistema religioso así, ¿qué esperanza tenemos frente a este deterioro moral en nuestro país en 15 años? ¿Cuánto nuestro país ha descendido hacia abajo? Traten de ponerse en la calle para detener eso. Hay una torrente que está pasando, una corriente que está moviéndose a un lugar. Pero no fue así en los días anteriores, en el primer gran avivamiento. Si estudiamos la condición de la sociedad en el día de Whitefield, bueno, todo el alcohol fluía en las calles y toda esa inmoralidad sexual. ¿Qué iba a parar esa corriente? Whitefield no hizo eso en sus propias fuerzas. Rollins, it was not in their own strength. Harris y Rowland no hicieron eso en sus propias fuerzas y Dios se manifestó y tiene que ser igual hoy día. Nuestra única esperanza en contra de esta inmoralidad y toda esta corrupción moral es igual. En ese día piensen en ellos frente a Roma. Y no es curioso cómo al final Roma no pudo parar la fuerza del cristianismo. Trataron de apagar ese fuego, trataron de matarlos y entre más que mataban a la gente, más multiplicaban. We heard it yesterday. Y lo oímos ayer The devil. en los medios de comunicación, el diablo. Pues nos gusta recibir toda esta información equivocada. Y bueno, pues ni siquiera Fox News nos va a decir lo que está pasando por todo el mundo, pero está pasando. Y siempre donde sucede, pasa por la misma razón. Cada vez que hay algo pasando y la iglesia está avanzando es porque siempre hay un regresar al poder de la presencia de Dios del Nuevo Testamento. Es exactamente lo que Lucas quiso mostrarnos. En cada lugar donde algo pasa, Dios está moviéndose, Dios se manifiesta, Dios desciende para nosotros. Means Hermanos, God's help. significa Sure defeat. la ayuda de Dios For certain. o ser vencidos. Seguramente, Our greatest need. Dios se manifestó y esa es nuestra mayor necesidad. Entonces mi pregunta ahora es, ¿cómo respondemos a esto? Respond to ¿Cómo? this reality. Respondemos a esta realidad. Si en verdad entendemos esto, lo que nos hace falta hoy en día no es primordialmente más actividad de los hombres. I mean, do we know that? Does that sink in? ¿Entendemos esto? ¿Es algo que nos llega de verdad? The mere activity of men. Lo que no necesitamos es... Lo que necesitamos no es solamente mera actividad de los hombres. Sabemos que el libro de los Hechos no es, en última instancia, lo que los apóstoles hicieron, sino lo que Jesús sigue y continúa haciendo y enseñando, lo que Él va a hacer y lo que va a enseñar. Now, he works through his church. Ahora Él obra mediante su iglesia, pero ¿cómo respondemos nosotros? And this is what I want to leave us with as Y we aquí, depart from y eso es the lo que conference.
We need God. quiero dejar con nosotros al partir de estas conferencias. Necesitamos a Dios. Algunos de ustedes quizás se encuentran en una iglesia similar a la que yo estaba en Michigan, 3 familias, y te estás preguntando, ¿dónde está obrando Dios? ¿Necesitamos mudarnos? ¿Es la respuesta que nos mudemos? Perdón. And how do we respond? How do we react? O sea, ¿cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? Brethren, the first Hermanos. response, La primera respuesta dependence. es dependencia. I mean, that's deep, deep. Dependencia muy, pero muy profunda. I don't know what the cumulative No sé prayer lives and church cuál es la vida de oración en su conjunto y cómo se ve la vida de oración de las iglesias representadas aquí. Yo no sé cómo se ve eso. Pero si nuestra gran necesidad es que venga Dios, que se manifieste Dios, entonces necesitamos una dependencia profunda de que Dios se manifieste. Y hemos de encontrarnos invocando a Dios, invocando su ayuda. Entonces una falta de oración, una falta de reuniones de oración es una gran indicación de que estamos confiando en nuestros propios esfuerzos, nuestras propias ideas. worlds that need to be turned upside down. Al mirar mundos que necesitan ser trastornados, no debemos ir y escondernos. We hear faint, weak. Escuchamos esto, débiles, fatigados, desmayados. En el primer mensaje se habló de eso. Y tenemos que ser convencidos de esto, totalmente convencidos de que sea así. You, Lord, we can do nothing. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Podemos decirlo, pero tenemos que ser convencidos de eso. Porque la verdad es que la tentación es When you do become persuaded that you're weak, cuando llegas a ser persuadido de que eres débil, entonces tú concluyes, bueno, no puedo hacer nada, porque estamos tan acostumbrados a depender de nosotros mismos y en nuestras ideas y nuestros mecanismos y en el brazo de la carne. Entonces, cuando llegamos a estar convencidos totalmente de nuestra debilidad, entonces podemos caer en la tentación y en la tendencia de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo hacer yo? Por lo tanto, lo que debemos hacer no es ir y esconder en algún hoyo de seguridad en alguna parte. Hermanos, no hicieron eso. Las personas que trastornaron el mundo, a pesar de su gran debilidad, no se escondieron, no you huyeron. need to call upon the living God and Tenemos que invocar al Dios viviente en todo su poder, en todas sus fuerzas y en toda su gloria y rogarle que se manifieste. Hermanos, necesitamos llevar ese evangelio y predicarlo y ver la palanca. Estaba imaginándome una palanca que tratamos de levantar. Porque ¿qué hacemos? Tratamos de trastornar el mundo. Entonces vamos para levantar con la palanca del evangelio para ver si se vuelca o no. Para ver si se voltea o no. Entonces levantamos con la palanca y rogamos a Dios. Levantamos con palanca, oramos a Dios. Pablo no fue algún tipo de stale salutation of Paul. salutación automática y hueca cuando él Pray for me that I might be able to concluyó sus cartas y dice, ora por mí, que hable como debo hablar, oren por mí, que hable con denuedo, oren por mí. You know what happened to Paul ¿Saben qué le pasó a Pablo up there on the Damascus road? una vez que fue dejado ahí, cuando Dios lo derribó en el camino a Damasco? ¿Qué pasó? Lo encontraron orando. He sees now Bueno, quedó totalmente devastado. Antes creía que tenía control y ahora no. Eso es lo que todos necesitamos ver. Desesperación. La desesperación le llevó a orar. Y vemos una y otra vez que la oración es importante. A él, a los Corintios dice, cooperando también con la oración. A los Efesios, orando con todo tiempo, con toda oración y súplica. Y dice, y también oren por mí. Y Colosenses 4, lo mismo, orando también al mismo tiempo por nosotros. A los tesalonicenses, hermanos, orad por nosotros. ¿Por qué él pedía oración? ¿Por qué? Y por fin, en 2 de Tesalonicenses, se dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra
Y no es una salutación sin sentido, algo hueco, no. Eso es desesperación. Y él entró a lugares como Atenas y pudo proclamar la verdad y discutió y ver muy poco fruto. Pueden asegurarse de que él se postró ante el Señor. Lo que hemos de hacer es ir y levantar con palanca. Y cuando no se gira, volvemos a las rodillas y decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos, danos lo que necesitamos. Señor, si el mundo no se vuelca, Señor, volvemos a nuestras rodillas con mayor desesperación. Y lo que realmente nos va a producir desesperación en nosotros no es cuando nos encontremos en algún hoyo de seguridad, algún lugar de seguridad, sino volvemos a ir, salimos. Y recuerdo de un hermano que volvió de la China y él dijo que cuando el avión volvió de la China, o sea, cuando él sentía muy abrumado y podemos ver todas las tinieblas en el mundo a la cual nos enfrentamos y decimos, estamos tan débiles, pero no hicieron eso. Salieron al mundo, procuraron trastornar el mundo, rogando al Señor, intensamente desesperados, llamando al Señor. Señor, si hay algo que nos muestra nuestra debilidad, es cuando salimos. Si hay algo que te va a mostrar que no sabes lo que haces, ve y trate de hacerlo. Pero a la luz de Dios mostrándote que no sabes hacer algo, no tienes la capacidad de hacer algo, entonces caemos de rodillas. Falta de oración, hermanos. Donde falta una reunión de oración, los hombres autosuficientes, es una mentira. Podemos volvernos tan arrogantes y nuestros modos modernos tienden a volvernos muy confiados en nosotros mismos. Esa es la primera cosa. Dependencia. Señor, te necesitamos. Tenemos que creer que si Dios se manifiesta, Él puede usarnos a nosotros como usó a otros vasos débiles y podemos trastornar el mundo. Hermanos, esto es algo que se puede hacer. Jesucristo aún está obrando, está ahí en el trono y sus enemigos van a ser, ese postrado de sus pies y estrado de sus pies y sus enemigos están siendo traídos a la cruz y están entregándose a Él, no con elocuencia y no con toda actividad y con nuestro dinero. Y esto está pasando en lugares como Yemen, está logrando indudablemente aquí también. Y hermanos, necesitamos que Dios se manifieste. Desesperación total, desesperación profunda. Pero esta es la segunda cosa. Hay una tentación en nuestra debilidad de escondernos, como dije. Pero hermanos, cuando salimos, la iglesia primitiva salió. Ellos salían a lugares donde Dios tenía que manifestarse o se iba a acabar todo. John Seitzman me dijo que cuando estaba en Irak recientemente, me dijo que estaban en un cuarto con una familia. Muchos de ustedes se han enterado de ese niño yazidi que estaba muriendo de cáncer y John lo vio, que estaba empeorándose momento a momento. Y estamos diciéndole a esta gente, estamos contándole a esta gente acerca de cuán glorioso es nuestro Dios. They had secured their passports to come to the States. This family had. Pues esta familia ya había obtenido sus pasaportes para ir a los Estados Unidos para lograr la cirugía, pero se cerró la puerta. Y luego John viajó cerca de la frontera de Irán y se cerró esa puerta. Y todas esas puertas se estaban cerrando. Y John dice que estaba con esta familia y está relatándoles cuán grande es nuestro Dios. Y está mirando a este niño y diciendo, les estamos compartiendo acerca de nuestro grande Dios y hemos intentado en nombre de nuestro Dios a conseguir esa cirugía y todas las puertas están cerradas y él va a morir. Y él está diciendo, Señor, y cuando te encuentras en tales situaciones en las cuales Dios tiene que venir o todo se va a acabar y esto puede costarle a John su vida.
pero la reputación del Señor. A menudo Pablo, ¿en serio? ¿Tú vas a volver a la sinagoga? ¿No sabes lo que te pasa cuando tú entras en las sinagogas? I mean, Paul, you just got stoned. ¿Y tú vas a volver a entrar ahí otra vez? Pablo, acaban de apedrearte ahí. ¿En serio tú vas a volver ahí? Pero hermanos, cuando nosotros estamos ahí, cuando entramos a este mundo sabiendo que no somos nada, Seriously heeding the call to die. el asunto con estos es que estaban obedeciendo el llamado a morir. Paul said, what are you doing? ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Pablo? Pablo dijo, ¿qué están haciendo? Llorando, partiendo mi corazón. Yo estoy listo no solamente para estar atado, sino también a morir por causa de su nombre. Ellos estaban dispuestos a salir. Lo ven, en su debilidad tenían fe. Señor, confiamos en ti y vamos a tomar este paso. Y eso es lo que él está haciendo aquí, hablando de la grandeza de Dios. Y reconoce que, y Dios obró en este caso en Irak, y Dios proveyó, se hizo esa cirugía, y ese niño está vivo todavía. Y esas cosas están pasando. Pasó ahí en Monte Carmel con We need this willingness Elías. to die. We need this willingness. hermanos. Debemos salir, debemos tomar un paso, debemos tener esa disposición de morir. And willing to do that. Y en situaciones en que si Dios no mueve, se va a acabar todo. Debemos andar así. Hermanos, hace poco leí un mensaje que dio Gordon Bayless acerca de ese que monta el caballo blanco. Y Juan vio, Today and forever, and he Dice, is going forth conquering into y Jesucristo aún es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y Él sale para conquistar y para vencer. Y hermanos, no va a vencer a través de nosotros si nos escondemos en alguna parte. Nuestra debilidad no debe impedirnos, porque tenemos un grande Dios y debemos tomar ese paso de fe. that shipping container is heading over. El llamado llegó, que ese recipiente estaba camino a Irak y necesitábamos personas para ir. ¿Y saben qué? I probably did the thing that you Pues, don't want to do. I have not Probablemente hice lo que uno no debería hacer. really not been interested in all the No me ha interesado mucho en eso de que en las decapitaciones, de que están matando a personas. Sí, yo seguí las noticias en Drudge, I had just pero no me ha interesado mucho esas noticias. Pero alguien me preguntó, and I began to ¿cómo es diferente el Dios del cristianismo al Dios del islamismo? Y empecé a pensar en eso y preparar para un estudio de martes. Y de hecho me puse en línea y empecé a ver esos actos atroces de ISIS. Y empecé a now all this is fresh. ver eso. Y de repente necesitamos un equipo para ir a Irak. Y todo esto estaba en mi mente. Y de hecho, este miedo después de ver esas cosas. Pero lo que dije en ese martes, dijo mi esposa, sabes que te van a matar. And so now a team is needed to go over, and I'm not Y fue como un espíritu de miedo me llegó. Y ahora necesitamos un equipo para ir a Irak. Y estoy preguntando, ¿quiénes van a ir? Y yo empecé a meditar en que tal vez yo debo ir. and he told me, Y entonces yeah, I was there too. yo hablé con un diácono acerca de eso. Y él me dijo lo mismo. Yo estaba luchando con eso. Y- Y yo dije a uno de los otros diáconos el otro día que sí, mi esposa está luchando con eso también. Y empecé a pensar, me imagino que varias personas realmente no había luchado con... Bueno, si viajamos a Irbil, donde hay grupos escondidos que matan. John, cuando estaba en Irbil, ISIS hizo un ataque en la ciudad, en el otro lado del río. Se alarmaron las personas ahí en esa aldea. Es una posibilidad verdadera de que tú mismo llegarás en esa jaula en las noticias. Empiezas a pensar, estoy dispuesto a ir y entregarme a las manos de Dios en toda mi debilidad y enfrentarme a este monstruo de ISIS y Islam.
Tenemos que preguntarnos esto. ¿Estamos ahí en toda nuestra debilidad? Porque eso es trastornar el mundo. Eso es lo que va a trastornar el mundo. Cuando tomamos ese paso, cuando salimos y ponemos todo en el altar, estaban obedeciendo el llamado a We need morir. to take a fresh look at Jesus' call. Whoever would save his life. Y quizás necesitamos ver otra vez y meditar en este llamado de Jesús que dice él que quiere salvar su vida, tiene que estar dispuesto a perderla. ¿Quién lo dijo? ¿Dan o Ryan? Que dijo 10,000 misioneros a esa parte del mundo. Yo espero que Dan hubiera dado esa presentación porque yo estaba a punto de predicar cuando yo vi eso. Porque yo siento esto, yo siento este jalón. Here, look at a room this size. We are Y aquí veo many of un salón de este tamaño Christ. He's y walked somos personas, muchas de nosotros somos personas, cost and great price to himself. las cuales hemos sido lavados en la sangre de Cristo Calls us. a un gran costo. Paul, Y Él nos llama, what are sígueme. you doing, weeping Y Pablo, and breaking my heart? Pablo, ¿qué haces? ¿Por qué? Christ, everything else. ¿Qué estás llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué pasó en su corazón? Cristo. Cristo, todo lo demás es pérdida, Cristo es ganancia. Iré a la prisión con tal de que Cristo sea exaltado. ¿Y saben qué? Dios se manifestó, y Dios se manifestó. Y ves, nosotros hemos leído las historias acerca de Smithfield y acerca de los Covenanters en Escocia. Y cuando el pueblo de Dios está siendo martirizado, hay momentos en que Dios se manifiesta de tal forma que las personas apenas pueden controlarse. Esteban está allí siendo apedreado. ¿Y qué pasa? Jesús se manifiesta. Tenemos que creer en el Dios que se manifiesta, el Dios que va a estar ahí, el Dios al cual si tú vas a Yemen o si tú vas a Jordán o si vas a Irak o Irán, Dios va a estar ahí, Cristo va a estar ahí, Cristo va a ir, Cristo aún está trabajando. No ha terminado todavía. Y esto abre este capítulo donde Él más y más va a hacer y enseñar. Y si llegamos ahí, Él estará ahí. Nunca nos va a desamparar, nunca va a abandonarnos. Y si tú terminas en la jaula de ISIS y te queman vivo, tú serás como esos mártires de antes. Tú estarás aplaudiendo como hasta que se quemaran sus manos, porque estaban tan llenos de gozo y alabanzas. We have to believe that. And the other thing that I would say Tenemos here is, que entender esto y tenemos que creer eso. and Y remembering this call la otra cosa que diría aquí es la oración y la desesperación. Y recuerden que en este llamado a morir in our weakness. existe también esta tentación y debilidad. Ryan's message, talking about these people that Otra tentación en debilidad. Y aún con el mensaje de Ryan hablando de esas personas que siguen todos los predicadores, that if you can't preach, se nos puede ocurrir la idea hoy de que si uno no puede predicar como John Piper, it's almost like we need Entonces, an eloquence. es When como Paul's si saying, no, you don't. es como que necesitamos una elocuencia. Y Pablo está diciendo no necesitamos eso. Which Jesús means dijo, a witness, seréis you're gonna bear mis the testigos. facts. What are the facts? The Un facts testigo. are that Jesus Christ Vas a proclamar was los the hechos. eternal ¿Y Word cuáles son of los hechos? God. He came Los and hechos son he que took Jesucristo our era flesh el and verbo he eterno de Dios y Él vino y Él se hizo carne y Él nació de una virgen y Él salió y su ministerio abierto hizo milagros, sanó al leproso y Él echó fuera a los demonios aquí y levantó a los muertos aquí y dijo, mira a este hombre cojo, yo voy a sanarlo para mostrarles que yo puedo sanarles de sus pecados y yo levanto a esos muertos para mostrarles que yo te puedo resucitar de los muertos y Él hizo estos milagros y Él puso todas sus acreditaciones allí y cuando Él había pasado 3 años haciendo todo esto y mostrando al mundo que Él era el Mesías y comprobando ante el mundo de que Él estaba cumpliendo las Escrituras, haciendo las obras
obras que el Padre le había dado y mostrándoles que este era el mensaje que el Padre le había dado. Y luego Él mira a Jerusalén y Él llega montando un asno y sabemos qué pasó. Lo pusieron en el tribunal, lo encontraron culpable y Él dio su vida y derramó su sangre y murió en esa cruz y lo crucificaron y lo enterraron en ese sepulcro y resucitó después de 3 días y por 40 días visto por casi 500 testigos cuando Pablo escribió a los Corintios. Y esta es la historia, estos son los hechos, y Él ascendió a lo alto y Él empezó a hacer y enseñar eso y Él sigue haciéndolo y Él nos llama a ir adelante y ser testigos, testificar a esos hechos. Somos llamados a hacer eso. No tenemos que ser elocuentes como un Spurgeon. Solo salimos y anunciamos los hechos y vamos a decir al mundo, vamos a anunciar al mundo nuestro Salvador, este Cristo. Y debemos hablar de este Cristo. Debemos salir débiles, sí. Y también salimos esperando en el Señor con este Evangelio. No tenemos que inventar algo nuevo. No se volvieron elocuentes o innovadores en el día de Pentecostés. Bueno, Pablo entró en esa sinagoga, dijo, tuvo que sufrir y resucitó este Jesús, este Cristo. Y lo dijeron así. Profunda dependencia. Hermanos, yo quiero que nosotros, mi deseo es que nosotros nos movamos. A lo mejor muchos de nosotros no nos veremos hasta un año más. Yo sé que algunos de ustedes han comenzado iglesias. Es pequeña. 2 familias, 3 familias que se reúnen. Quiero animarles. ¿Usted es débil? Sí. Pero no diga, bueno, no somos la iglesia en Kirksville o la iglesia en Denton o la iglesia en San Antonio. ¿En qué manera difiere usted? De números, de cantidad de personas, pero eso no es lo que va a ganar el día. Lleve ese evangelio, sean testigos, con una disposición nueva, renovada, a morir. Dependencia del Dios viviente. Recuerde usted ese libro de Hechos, sí, los actos que pasó en la vida de Whitfield. ¿Qué pasó? Dios se manifestó y Jesucristo aún está obrando, aún está moviendo, aún está conquistando y está avanzando hacia adelante y lo seguirá haciendo hasta el fin, hasta la eternidad. Está sobre el trono y Él, en última instancia, finalmente, totalmente, será victorioso y todas las naciones serán naciones de nuestro Dios y nuestro Cristo y Él está reinando, Él está gobernando y que usted siga en esa esperanza. Puede ser que estés en un lugar así, pero si tú llevas ese evangelio, si tú sales con ese evangelio, si tú oras, si tú predicas, y si tú oras, y tú proclamas a Cristo, y tú anunciarás a Cristo, y orarás, y rogarás a Dios, por favor, danos almas, danos nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos, en todas esas personas de nuestro pasado, Señor, y seguirás haciendo eso, y te aferrarás a Él. Irás adelante con Cristo. That's what we can do in all of this. That's the waiting. When we wait upon the Eso es Lord, lo que nosotros podemos hacer en todo esto. Eso es el esperar. Cuando esperamos al Señor, no es un esperar paralizados, no es un esperar dormidos. Es en esta dependencia esperamos. Esperamos a medida que predicamos, a medida que obedecemos, a medida que nos esforzamos por hacer esto. Que Dios nos ayude a hacer esto, hermanos. Si Dios se manifiesta, si Dios viene, ¿qué no puede ser logrado? Padre, Lord, al terminar, we see that, Señor, Lord, we see the world around us. We see, Señor, miramos el mundo que nos rodea, sean los homosexuales o los musulmanes. this is our Father's world. The nations of this world are, Señor, este es el mundo de nuestro Padre. Las naciones de este mundo enemy is being existen. stamped down. They are becoming
more and more. Todo enemigo está siendo vencido, está siendo cada vez más recogido, más y más hacia adelante, hacia arriba, siendo conquistados por ti. El reino de tinieblas. Puede parecer que todo esto está creciendo a primera vista, pero yo te pido, te ruego, por causa de tu nombre, así como en Irak, Señor, por causa de tu nombre, por favor, haz una diferencia entre nosotros y los profetas de Baal. Haz una diferencia entre nosotros y ellos, entre Israel y Egipto, como hiciste en días anteriores, cuando la luz brilló en Gosén. Señor, que la luz resplandezca sobre nosotros. Haz una diferencia para con nosotros, Señor, por favor. Ayúdanos a correr hacia adelante, a seguir adelante, levantarnos a la luz de las promesas que nos son dadas, no vivir meramente como hombres, vivir como el verdadero Israel, el verdadero judío, la verdadera circuncisión, como aquellos que son un regalo del Padre al Hijo, los que han venido a Cristo, los que viven y permanecen en Él. Señor, por favor, en el nombre de Cristo, oro. Amén.